Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro. Haga su reservación a través de hotelescumberland.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. El momento justo para hablar de intelectualidad, de nuestro país y del futuro de nuestro país. Pero hoy vamos a intentar hablar del pasado de nuestro país. No quiero referirme en nada a la actualidad. Cualquier conexión que usted vaya a hacer con la actualidad, bueno, es su extrema responsabilidad, porque nosotros estamos hablando de historia. La noche de hoy vamos a estar leyendo un fragmento y analizando un importantísimo fragmento escrito por uno de los grandes pensadores y académicos de la historia y de los procesos electorales en Venezuela, el señor Juan Bautista Fuenmayor. De Juan Bautista Fuenmayor vamos a estar leyendo las elecciones del 30 de noviembre de 1952 y sus resultados. Y bueno, ustedes sabrán lo que pasó en esas elecciones del 52, el gran fraude electoral que cometió el señor Pérez Jiménez. Pero ¿quién es Juan Bautista Fuenmayor Rivera? Nació en Maracaibo un 28 de septiembre del año 1905 y falleció en Los Teques el 19 de mayo de 1998. Fue político, abogado, profesor universitario e historiador. Fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela desde 1937 hasta 1946, fundador de ese partido y rector de la Universidad Santa María desde el 77 hasta 1989. En el año 1925 comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. 3 años después, en febrero de 1928, participó en las protestas estudiantiles de la dictadura contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, siendo miembro de la generación del 28, donde sale, por ejemplo, Rómulo Betancourt, donde sale Raúl Leoni, donde salen los grandes voceros y fundadores de la democracia en Venezuela. En el año 1931 participa en la constitución de la primera célula clandestina del Partido Comunista en Venezuela. Luego de pasar varios años en las cárceles de Juan Vicente Gómez, salió exiliado hacia Colombia, militando en el Partido Comunista de ese país durante el año 1935. Al iniciarse el gobierno de Eleazar López Contreras, regresó a Venezuela y se dedicó a la reorganización del Partido Comunista de Venezuela. Fundó los primeros sindicatos de obreros petroleros en Venezuela y en diciembre de 1936 dirigió la primera huelga general de la industria petrolera. En 1937, López Contreras decreta su expulsión en una lista de 47 dirigentes políticos de izquierda, entre ellos Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Miguel Acosta Sainés, Rodolfo Quintero, Gonzalo Barrios, Carlos Alberto Dascoli, Carlos Augusto León, José Antonio Mayombre, Jovito Villalba, Gustavo Machado, Augusto Malavé Villalba y Hernani Portocarrero. Fue elegido secretario general del Partido Comunista por la primera conferencia nacional reunida clandestinamente en Maracay en agosto de ese mismo año.
Durante su gestión defiende la existencia del Partido Comunista de Venezuela como partido autónomo de la clase obrera frente a Gustavo Machado, quien pretendía disolverlo siguiendo la tesis de Erland Wolder, secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos. También se enfrentó a la política reformista del Partido Acción Democrática, dirigido por Rómulo Betancourt. En el año 1950, Juan Bautista Fuenmayor se opuso a que el movimiento obrero comunista participara en la huelga petrolera insurreccional promovida por Acción Democrática contra el gobierno militar apoyado por el capital petrolero británico. El Partido Comunista decidió participar en la huelga y en consecuencia fue ilegalizado. La dirección que comprometió al Partido Comunista en alianza con Acción Democrática, compuesta por Pompeyo Márquez, Gustavo Machado y otros, resolvió expulsar a Fuenmayor en abril del año 1951. En ese mismo año fue hecho prisionero por la dictadura militar y extrañado de su patria al año siguiente. A su regreso en el año 1958, se dedicó a la docencia e investigación en la Universidad de Santa María y publica diversos libros sobre economía, política, filosofía del derecho y más de 20 tomos de historia de Venezuela, historia política contemporánea de Venezuela, donde analiza los acontecimientos en los cuales participó. En el año 1977 fue elegido rector de la Universidad de Santa María, falleció en Los Teques el 19 de mayo de 1998. Y bueno, de esos tomos maravillosos de la historia de la Venezuela política contemporánea, vamos nosotros a leer este capítulo 11, las elecciones del 30 de noviembre del año 1952 y sus resultados, para revisar un poco. Este capítulo es un capítulo bastante extenso, son más de 80 páginas que tiene este capítulo, por supuesto no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a intentar ponernos en contexto de lo que pasó con ese fraude electoral del año 1952. No tiene nada que ver con la actualidad. Comencemos por esto, el primer manifiesto de URD sobre el triunfo electoral. Ya saben ustedes que Pérez Jiménez convoca una constituyente. Esa constituyente tiene un revés político gigantesco, y en ese revés político lo que hace Pérez Jiménez es que voltea los números y se pone a ganar él sin entregar, por supuesto, los respaldos suficientes, teniendo URD, que fue el único partido legalizado, con Jovito Villalba como el hombre país, ¿no? el líder de la oposición. Evidentemente todo esto va a desencadenar en la consolidación de la dictadura de Pérez Jiménez. Tal como estaba previsto, el 30 de noviembre de 1952 se realizaron las prometidas elecciones populares designadas a elegir los diputados que integrarían la Asamblea Constituyente, pues el estado de cosas imperantes exigían la adopción de una nueva Constitución Nacional a fin de poner término al prolongado estado de facto iniciado el 24 de noviembre de 1948. La nación había concebido grandes esperanzas en que finalmente verían restablecidos los derechos democráticos y con ello retornaría el ambiente de libertad indispensable en la vida civilizada. Sin embargo, graves acontecimientos se iban a suscitar que desvirtuaron totalmente los fines perseguidos, haciendo naufragar las esperanzas populares. En efecto, desde los primeros momentos en que se empezaron a dar los resultados en las votaciones del Distrito Federal, se puso de manifiesto que el partido Unión Republicana Democrática, URD, había ganado las elecciones por un amplio margen, en tanto que los grupos electorales del gobierno habían perdido en toda la línea. Las noticias eran transmitidas a la población a través de las estaciones de radio, desde las propias oficinas del Consejo Supremo Electoral, a medida que iban llegando los resultados de los escrutinios practicados en las mesas de votación, en las juntas municipales y además en los demás órganos oficiales competentes. Al darse cuenta la población del triunfo obtenido sobre las fuerzas gubernamentales, estalló en júbilo, celebrando por adelantado el advenimiento de los cómputos finales que, necesariamente, darían el triunfo a la oposición democrática representada por Jovito Villalba y su partido. La derrota del gobierno era tanto más grande cuanto que el segundo partido en importancia era COPEI, que tampoco estaba del lado del oficialismo, sino en la oposición democrática.
El 1 de diciembre de 1952, Unión Republicana lanzó un primer manifiesto en el cual registraba el triunfo obtenido en las elecciones realizadas el día anterior con el título "El pueblo ha triunfado, viva la constituyente soberana", diciendo lo siguiente: en una jornada cívica que no tiene paralelo en la historia de la nación, el pueblo venezolano eligió ayer una constituyente integrada en su mayoría por candidatos de los partidos de oposición al gobierno. Dentro de esa mayoría, Unión Republicana Democrática ha conquistado una resonante victoria. Al expresar su profunda gratitud a los venezolanos de las más diversas posiciones económicas, sociales y políticas que sufragaron con el glorioso color amarillo de nuestro movimiento, los URDistas estamos en el deber de afirmar y afirmamos que esta victoria no nos otorga el derecho a realizar desde la constituyente una política sectaria favorable a egoístas intereses de partido y opuesta a la unidad y a la paz de la nación. URD desea dejar en claro que no repetirá lo de Acción Democrática que hizo con la constituyente que se ejecutó entre 1946 y el 47, de modo que los venezolanos puedan descansar en la confianza de que se haría un uso moderado, amplio y justo del poder que el electorado había puesto en sus manos. Además, deseaba llevar al ánimo de las Fuerzas Armadas que la paz de la República no se vería enturbiada por la actitud sectaria de algunos, que algunos quizás creían que sería la respuesta URDista a todo cuanto había ocurrido durante el debate electoral. A causa de ello, continuó el comunicado de URD diciendo: todo lo contrario, el pueblo venezolano nos ha dado el mandato de trabajar con todas nuestras fuerzas porque cese la violencia política y se inicie y consolide una situación de convivencia ordenada, libre y pacífica, dentro de la cual todos podamos expresar libremente nuestras opiniones y luchar por el triunfo mediante las prácticas democráticas, y en la que todo el apoyo y protección del gobierno vaya dirigido, a través de una administración eficiente y honesta, a reconocer a los hombres de empresa y al sufrido y abnegado pueblo trabajador de nuestros campos y ciudades. URD deseaba brindar una rama de olivo a las clases poseedoras de Venezuela y el olvido a las actitudes entreguistas que habían expresado durante el cuatrienio servido por los militares, en los cuales se habían registrado multitud de actos de violencia política, tanto de parte de la oposición ADECA como de las fuerzas represivas del Estado. URD no había sido parte de esa violencia, aunque no estaba indemne a los zarpazos de la dictadura militar. Ella se sentía en una posición intermedia entre los dos polos opuestos que se habían venido haciendo una guerra despiadada que no conocía paz ni cuartel. No amenazaba URD con someter a castigos a los autores de las más terribles tropelías cometidas por los esbirros de la dictadura, tal como se reservaría para un futuro no muy lejano, cuando las instituciones se considerasen suficientemente sólidas y el gobierno popularmente electo contase con resortes suficientes de poder. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos leyendo este interesantísimo capítulo de la historia de la Venezuela política contemporánea, de uno de los sabios contemporáneos, fundador del Partido Comunista de Venezuela, Juan Bautista Fuenmayor, donde se analiza el fraude electoral del año 1952. Nada que ver con la actualidad, es la historia de Venezuela lo que estamos hablando. Ya volvemos. Síguenos en @Librería Radio.
Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro, son hoteles de categoría 3 y 4 estrellas que combinan el buen servicio y el máximo confort, garantizando a sus huéspedes y visitantes la mejor relación precio-calidad. Su ubicación privilegiada, de fácil acceso a servicios de transporte público y vías de comunicación importantes, son ideales para estar cerca de lugares de interés turísticos y áreas comerciales. Adicionalmente, todas las instalaciones disponen de acceso gratis a internet a través de Wi-Fi y ofrecen servicios complementarios para maximizar la estadía de sus huéspedes. En los hoteles Cumberland, la atención y el servicio son su prioridad. Reserva ya en su página web hotelescumberland.com. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con ustedes sobre aquel fatídico resultado del 30 de noviembre de 1952, cuando el dictador Pérez Jiménez volteó la voluntad popular. Estamos leyendo a uno de los grandes pensadores de nuestro país, Juan Bautista Fuenmayor, fundador del Partido Comunista de Venezuela y autor de Historia de la Venezuela Política Contemporánea, una historia desde 1899 hasta 1969, un periodo por demás interesantísimo. Vamos entonces a seguir leyendo este capítulo, esta primera parte, donde se habla y se analiza el primer manifiesto del partido URD. Habíamos quedado que URD hizo alusiones en su manifiesto al régimen que se suponía acababa de fenecer por virtud de las elecciones. En tal efecto dijo: pueden estar seguros los millares de hombres y mujeres que votaron por nosotros que su gallardo y obligante gesto no ha sido en vano, que en lo adelante nuestro partido hará cuanto pueda para probar que en el presente momento de la historia nacional, la democracia y no el sistema de gendarme necesario es el único apto para garantizar el desarrollo de todos los intereses que actúan dentro de la economía nacional y para salvar al pueblo de la explotación y la miseria. Al aludir a la tesis del gendarme necesario, se estaban refiriendo directamente al viejo don Laureano Vallenilla Lanz, autor de aquel memorable libro destinado a justificar y no simplemente explicar el fenómeno de la existencia de Juan Vicente Gómez. No pensaban ni por un momento los autores de ese manifiesto que en la sombra, con mucha habilidad y presteza, se estaba moviendo el doctor Laureano Vallenilla Planchart, el hijo de don Laureano, el cual se proponía reeditar al tirano Gómez en la persona de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Y fue así como sorpresivamente se produjo el 2 de diciembre un nuevo golpe de Estado contra las elecciones que entronizó a ese ambicioso jefe militar en la presidencia de la República, el cual protagonizó uno de los más sangrientos y terribles episodios de la historia contemporánea de Venezuela. De esto, pues, Laureanito estaba reeditando la obra de su padre en un nuevo cuadro vivo, con hombres de carne y hueso, haciendo retroceder momentáneamente el curso del movimiento político venezolano, convencido de que se repetiría el largo proceso de 27 años que duró la dictadura de Gómez. Es bueno dejar constancia que semejante ilusión, basada en un esquema racionalmente concebido por Laureanito, no podía realizarse en la Venezuela de 1952 porque las condiciones económicas, políticas y sociales distaban mucho de las de 1908, como de la luna dista el sol.
Ahora existe un proletariado industrial combativo que tiene alguna experiencia política y de organización. Hay una numerosísima clase media que había participado en actividades políticas durante un buen lapso. Existía una burguesía industrial de cierta relevancia, susceptible a entrar en luchas si sus intereses resultaban menoscabados o preteridos por la acción de los gobernantes. Por último, existían partidos políticos de oposición que arrastraban un caudal poderoso de ciudadanos venezolanos y estaban dispuestos a luchar a fin de que interpretasen en Venezuela los principios constitutivos de la democracia burguesa. La Venezuela de 1952 no era la rural, agrícola y pastoril de 1908, en la cual la masa campesina es manipulada por los caudillos de estirpe feudal, empeñados solamente en llegar al poder con vista a usufructuarlo a sus anchas. El gendarme necesario de Laureanito solo podría permanecer en el mando durante un lapso de solo 5 años, al cabo de los cuales la nación venezolana lo derrumbaría para sustituirlo por un sistema de libertades públicas, lo cual dará inicio al periodo histórico que conocemos como régimen de la democracia representativa. URD daba por descontado que su triunfo era sólido, preparándose por lo tanto en las labores que le llevaría a constituir gobierno en un breve lapso. Sin embargo, las fuerzas represivas partidarias del gobierno de mano dura, autoritarios y tiránicos, estaban en movimiento febril, preparando un nuevo golpe de Estado que se produjo al día siguiente, el 2 de diciembre de 1952. El manifiesto de URD, firmado por Ignacio Luis Arcaya, presidente, y por Jovito Villalba, secretario general, es de fecha del 1 de diciembre. La dictadura pone en marcha el mecanismo del fraude y un nuevo golpe de Estado, dice Juan Bautista Fuenmayor, el intelectual que estamos leyendo esta noche y analizándolo. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Estamos leyendo parte de la historia de la Venezuela política contemporánea en este capítulo número 11. Y leemos el segundo apartado que dice: la dictadura pone en marcha el mecanismo del fraude y un nuevo golpe de Estado. Estamos hablando de las elecciones del año 1952, no confundir, estamos hablando de historia de Venezuela. La prensa venezolana no llegó a registrar las cifras que iban saliendo durante la noche misma de las votaciones, porque la dictadura militar de Pérez Jiménez resolvió suspender las publicaciones de resultados y los escrutinios mismos que practicaban los organismos electorales, y en un nuevo acto dictatorial que configuraba un golpe de Estado, puso todo el manejo de escrutinios y publicación de cifras en las manos de órganos represivos del Estado, conocidos como la Seguridad Nacional, el cual falsificó los resultados a fin de que apareciera victorioso el grupo o grupos políticos que apoyaban a Pérez Jiménez. El Consejo Supremo Electoral se vio precisado a dimitir, exiliándose algunos de sus miembros. Otros eran reducidos a prisión. Ante tan groseros y violentos procederes, Unión Republicana Democrática publicó un segundo manifiesto sin fecha, firmado por los doctores Ignacio Luis Arcaya como presidente y Jovito Villalba como secretario, en el cual dijo lo siguiente bajo el título de URD al pueblo venezolano. El director nacional de URD cumple con notificarle al pueblo venezolano la noticia del triunfo aplastante de las planchas de URD y COPEI en las elecciones del 30 de noviembre e informarle sobre el burdo y escandaloso fraude que el gobierno inició cuando ya públicamente eran conocidos los resultados en todos los estados de la República. URD triunfó en 17 estados y un territorio y obtuvo en números redondos 1.200.000 votos, eligiendo 69 diputados. Esto nos da una mayoría de 17 sobre la mitad de la constituyente, que la forman 52 representantes. Tenían 17 diputados más que la mitad.
Como ya los escrutinios de las mesas electorales, juntas municipales y distritales estaban terminados, el gobierno pretende realizar el fraude amañando cómputos falsos desde las juntas electorales estadales. Es a base de estos cómputos falsos como ha tenido el descaro de hacer leer por la radio comunicados con los cuales llega al extremo de afirmar, por ejemplo, que el Estado Falcón, el partido oficial, obtuvo 4 puestos, la oposición 0 y un puesto el grupo de renegados URDistas que dirige el doctor Iván Rodríguez, cuando las votaciones efectivas, ya muy bien conocidas por el valiente pueblo coreano, daban a URD 3 puestos, 1 al gobierno, 1 a COPEI y al renegado Rodríguez el triste saldo de 68 votos. En Sucre, único estado de Oriente donde el gobierno llegó a buscar un puesto por lo numeroso de la lista, frente a las 6 que conquistó URD, ahora pretenden usurparse 3 puestos, dejándonos 1 solamente y 4 a los triunfadores. En Portuguesa, donde la tarjeta amarilla se llevó 2 puestos, ahora el gobierno pretende haber ganado todos. La asamblea constituyente que se acababa de erigir constaba de 104 diputados, cuya mitad eran 52. Como quiera que URD se adjudicaba 69, era claro que obtendría una mayoría en el Seno, pues rebasaba el 17 el número que configuraba la mitad. Cuando el gobierno decide reaccionar contra los resultados verdaderos de las votaciones, era ya demasiado tarde y la opinión pública estaba suficientemente enterada en cada circunscripción electoral del resultado de las votaciones en ella, que daba un clarísimo triunfo a URD. Incluso, no solo se conocían los resultados en cada mesa de votación, sino que en cada municipio y en cada distrito se estaban reuniendo los respectivos resultados en las juntas de estado cuando reciben la orden de paralizar el trabajo y poner todos los papeles en manos de los funcionarios policiales de la Seguridad Nacional, que fueron los que hicieron el fraude requerido. A continuación, siguieron emitiendo comunicados radiales dando los datos que arbitrariamente estamparon los agentes de la policía secreta del régimen de Pérez Jiménez. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa donde estamos leyendo el libro de Juan Bautista Fuenmayor referido a las elecciones del 30 de noviembre de 1952, en el cual el régimen de Marcos Pérez Jiménez ejecutó un fraude electoral en contra del pueblo de Venezuela. Todo esto en el libro Historia de la Venezuela Política Contemporánea del año 1800, que va en el periodo del año 1899 hasta el año 1969. Son 20 tomos escritos por el zuliano Juan Bautista Fuenmayor. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Sus comentarios al 0424-672-3597. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche leyendo la historia de Venezuela política contemporánea, su capítulo 11, donde hablamos sobre el fraude electoral del año 1952 cometido por Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Este libro es de Juan Bautista Fuenmayor, fundador del Partido Comunista de Venezuela. Sigamos aquí donde nos dice: aunque las elecciones fueron distorsionadas en sus resultados finales, ellas demostraron que fue correcto haber marchado por el camino de la participación en ellas, porque sirvieron para desenmascarar a fondo, ante propios extraños, el carácter fraudulento del régimen militar de Pérez Jiménez y el repudio de que era objeto por parte de la mayoría de los venezolanos. Después de estas elecciones no cabían elucubraciones de ninguna especie para justificar la permanencia en el poder. La oposición ahora no estaba constituida por Acción Democrática y el Partido Comunista, sino también por Unión Republicana Democrática, por COPEI y por todas las fuerzas independientes sin partido del país. Tal cosa significaba un cambio sumamente importante en el devenir histórico de Venezuela. El gobierno de Pérez Jiménez, de allí en adelante, carecería de una base social seria y se asentaba exclusivamente en parte de las Fuerzas Armadas, pero principalmente en los métodos brutales y sanguinarios de la llamada seguridad nacional. Por consiguiente, el equilibrio político era extraordinariamente inestable y tenía que desembocar en un plazo más o menos corto en el derrumbamiento de las fuerzas gobernantes. Por suerte, Pérez Jiménez y su camarilla estaba, pues, sellada de una vez por todos el resultado final de sus andanzas. El manifiesto de URD continuaba así en su posición: la reacción popular ante este escandaloso atropello es de tal magnitud que dentro del Consejo Supremo Electoral, formado por, como se sabe, en su mayoría por simpatizantes del gobierno, han renunciado 10 miembros de los 15 que lo constituyen. Entre ellos el presidente del cuerpo, el doctor Vicente Grisanti, abogado y banquero destacada posición económica y social, habiendo sido sustituido por Ricardo Mendoza, autoelegido fraudulentamente en Nueva Esparta. Solo quedan al lado de la usurpación, prestándole su apoyo con incomparable cobardía y desvergüenza en la adulación y el desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano, los doctores Víctor Tálamo, José Salazar Domínguez, Ricardo Mendoza y Ricardo González. Y sobre todo el servil Mujiquita, que funge de secretario del Consejo bajo el nombre de Pablo Salas Castillo. Se corrió entonces la noticia de que Vicente Grisanti se había asilado en la Embajada de Brasil y luego había salido al exterior. Sin embargo, tiempo después aclaró el propio Grisanti que ninguna de las dos cosas había sido verdad. Simplemente se ocultó durante un tiempo en previsión de que la policía política del régimen pudiera reducirlo a prisión a causa de su renuncia. Los hechos realizados por el gobierno configuraban un verdadero golpe de Estado incruento que cambiaba nuevamente el curso de la vida nacional, imponiéndole imperativa y arbitrariamente un nuevo derrotero igualmente dictatorial, aunque disfrazado de una supuesta legalidad. Las naciones extranjeras, desde luego, no consideraron necesario otorgar un nuevo reconocimiento al sistema que de ahora en adelante iba a instaurarse en Venezuela, y las cosas continuaron en adelante como si nada hubiera ocurrido. URD continuaba diciendo en su manifiesto lo siguiente: la nación toda está en pie, ajena a violencia y provocaciones, pero en una actitud invencible de protesta y acción cívica contra el fraude y la usurpación. URD, comprometida con ella por la gran prueba de confianza en el electorado que el electorado nos diera, está junto a las demás fuerzas democráticas y progresistas al frente de una lucha civil y no descansará hasta no tener el reconocimiento de los resultados auténticos de las votaciones organizadas por el gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela.
En el comunicado leído por el ministro de Relaciones Interiores se pretende acusar al partido de un acto de violencia contra la autoridad en el remoto pueblo de San Pablo, estado Yaracuy. La Dirección Nacional de URD rechaza, indignada y categórica, esta torpe maniobra encaminada a justificar la represión que el gobierno ha desatado contra el partido en todo el país. Nuestro partido es una organización cívica, pacífica, respetuosa de las leyes. Quien se está hundiendo por el atajo de la violencia y del fraude es el gobierno. Naturalmente, como el gobierno estaba consciente del fraude cometido, no quería dejar en libertad al partido URD para que moviera al pueblo en defensa del triunfo. De aquí que las persecuciones que de inmediato desató contra él fueron verídicas. Como no existía ninguna causa legítima para ello, hubieron de invocar un supuesto acto de violencia en una pequeña y remota población como justificativo del desastre represivo realizado en todo el país. Esto era parte del golpe de Estado que estaba realizando Pérez Jiménez y sus seguidores. Tenían mucho miedo a las protestas multitudinarias de las masas y por ello deseaban actuar antes de que los líderes tuvieran tiempo de proceder. Más adelante el gobierno invocó para justificar este bochornoso acto que URD había recibido el voto de los militantes del disuelto Partido Acción Democrática y del Partido Comunista, como si tal cosa fuese una mácula o fraude capaz de invalidar unas elecciones, siendo que eran venezolanos en pleno uso de sus derechos constitucionales, tratando de ignorar además el hecho de que públicamente conocido por todos, de que Acción Democrática había decretado la abstención electoral y el boicot. El tercer punto de este capítulo dice: Pérez Jiménez y su camarilla aprovecharon la momentánea desorientación de las fuerzas opositoras y con inusitada rapidez procedieron a maniobrar con vista a quedarse en el poder. Recuerden que estamos leyendo un capítulo del libro La historia de la Venezuela política contemporánea de Juan Bautista Fuenmayor sobre las elecciones del año 1952 en las cuales Pérez Jiménez cometió un fraude electoral en contra del pueblo, en contra de URD, que ganó esas elecciones. Si bien los momentos subsiguientes al anunciado triunfo de URD fueron de intenso entusiasmo y enorme agitación popular, dispuestas las masas pobladoras de Venezuela a hacer valer su voluntad contra las adulteraciones groseras iniciadas por los agentes de la policía política del régimen, no hubo suficiente claridad y espíritu de decisión por parte del conjunto que dirigía los partidos políticos de la oposición, tanto legal como clandestina. Los primeros momentos, cuando fue públicamente anunciado por las emisoras de radio y los grandes diarios del país el triunfo de Unión Nacional Republicana, Pérez Jiménez fue presa de una profunda crisis moral y nerviosa, pues se consideraba irremisiblemente perdido. Según versiones generalmente admitidas como verdaderas, el entonces coronel Pérez Jiménez estaba muy agitado, midiendo con sus pasos el gran salón del Ministerio de la Defensa, torciendo nerviosamente sus manos, frotándolas una contra otras y murmurando repetidamente entre dientes la misma frase: nos jo, ante la idea de entregar el poder y la perspectiva de que quizás pudieran ser sus enemigos, llevarlo ante la justicia ordinaria por sus innumerables fechorías de su gobierno, lo que posiblemente no se ajustaba a la realidad, pues un hombre que entrega el mando voluntariamente, reconociendo la voluntad popular, merecía cierto respeto de sus conciudadanos, aunque fuesen grandes sus pecados políticos. Allí está el caso del general Manuel Odria, que tuvo el buen juicio de entregar el mando a la oposición victoriosa y no recibió agravio alguno de sus enemigos, menos aún persecución alguna. Los doctores Laureano Vallenilla Planchard, Rafael Pinzón y Raúl Soulés Valdó, en compañía de Pedro Estrada y de un puñado de jefes militares, habían preparado un plan para mantener a Pérez Jiménez en el poder en forma dictatorial.
habían recogido miles de firmas en forma aclamacionista, con la mirada puesta en la prolongación del mando de la persona en la persona del hombre que encarnaba sus sueños, Marcos Pérez Jiménez, y con ideas claras acerca de cuánto era necesario hacer. Derechos se fueron a visitar al caudillo mencionado con el objeto de expresarle las partes esenciales de su plan. Al oír la proposición de sus visitantes, Pérez Jiménez vio el cielo abierto y recuperó su habitual estado de ánimo, sintiéndose nuevamente valiente y decidido, mediante lo cual pudo dar las órdenes pertinentes que ya conocemos, de que fuesen adulterados los resultados de las elecciones, cambiando en escrutinios secretos de la policía política el total de las votaciones por estado y globalmente. Era el primer paso destinado a consumar una sangrienta burla al pueblo venezolano y un nuevo golpe de estado contra las instituciones. Mientras la prensa internacional publicaba noticias sobre el incontrastable triunfo de URD, en Caracas, la camarilla ponía en práctica las medidas tendientes a permanecer en el poder. Estamos leyendo de Juan Bautista Fuenmayor el capítulo 11 de su Historia de la Venezuela Política Contemporánea. Juan Bautista Fuenmayor, fundador del Partido Comunista de Venezuela. No estamos hablando de la actualidad, no lo estamos haciendo, estamos hablando del pasado de Venezuela, del año 1952. Sus comentarios son muy importantes, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con un último fragmento de este interesantísimo libro de Juan Bautista Fuenmayor sobre el fraude electoral del año 1952, cuando Pérez Jiménez, volteó los votos que habían obtenido la mayoría el Partido Unión Republicana Democrática. Ya volvemos. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando sobre el fraude del año 1952, cuando Pérez Jiménez, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, volteó la voluntad popular a su favor. Estamos leyendo a uno de los grandes intelectuales venezolanos, Juan Bautista Fuenmayor, fundador del Partido Comunista de Venezuela. Estamos leyendo el capítulo 11 de su libro Historia de la Venezuela Política Contemporánea y vamos a saltarnos hasta el apartado 4, que dice: primera alocución de Marcos Pérez Jiménez como presidente. Tan pronto tomó posesión en la presidencia provisional, el mismo día en que fue designado por los comandos militares, Pérez Jiménez pronunció un discurso a todos los venezolanos en el que dijo: la decisión de las Fuerzas Armadas Nacionales el 18 de octubre de 1945 fue por base fundamental auspiciar un movimiento de verdadera y profunda transformación de Venezuela en todos sus aspectos, para devolverle a la patria la condición excelsa a que en otra época la llevaron sus hijos, y para hacer de ella una nación que, por su pasado glorioso y favorable posición geográfica, sus grandes riquezas y la capacidad de sus habitantes, pueda figurar en el primer plano entre los pueblos de América. Para el cumplimiento de estos fines, las Fuerzas Armadas solicitaron la colaboración de otros venezolanos que, a través de la consigna de su agrupación política, habían expresado el deseo de dirigir al país. Como puede observarse, Pérez Jiménez invoca el 18 de octubre como el acontecimiento que dio origen al poder del cual está ahora disfrutando y del cual participaban también otros destacados miembros de las Fuerzas Armadas. No se trataba, pues, de la gloriosa Revolución de Octubre de los que nos hablaba Betancourt, sino de un movimiento inminentemente castrense que llamó a colaborar a otros venezolanos que habían expresado su deseo de dirigir al país
vale decir, que abrigaban como ellos la ambición del poder. Pérez Jiménez no se limitaba solamente a este recordatorio, sino que refiere luego a la conducta de los venezolanos, de los cuales se valieron en los primeros momentos a fin de poder gobernar, porque solos no hubieran podido hacerlo jamás. Según el nuevo presidente, nunca Venezuela se había visto tan acometida de mayor cúmulo de factores disolventes como durante la gestión de Acción Democrática, con su secuela de subversión de valores, mengua del decoro nacional, encumbramiento de incapacidades, negación de actitudes, dilapidación de fondos públicos, completa ineficiencia administrativa e intento de desarticulación y aniquilamiento de la institución armada. Es imperativo recordar, dice Pérez Jiménez, siempre cuál fue la actitud y cómo correspondieron esos venezolanos en tan extraordinaria oportunidad. Pocas veces en su historia Venezuela se vio más acometida de factores disolventes durante la gestión de Acción Democrática, mengua del decoro nacional, que desde el poder dio aquel partido en contraste con los principios del bien nacional proclamado por las Fuerzas Armadas. No podía soslayar el orador el advenimiento del 24 de noviembre de 1948, al que la nación recibió con alborozo, y a partir de esa fecha los principios de la rehabilitación del bien nacional se fueron aplicando a todos los órdenes de la vida venezolana, sin que el gobierno se dedicara a perseguir a quienes directa o indirectamente colaboraron con la labor destructora que ejecutó Acción Democrática. Cita esta, que acabo de decir, textual de Pérez Jiménez. Por el contrario, según Pérez Jiménez, textual también, se tomó en cuenta que estos ciudadanos también formaban parte de la nación. Innegablemente, el flamante presidente provisional, que estaba refiriendo a los adecos comunistas y urredistas, quizás incluso a los copellanos, porque todos habían participado en los debates electorales y en las asambleas constituyentes durante la época de mayor agitación política del país. En tal sentido, pudiera pensarse que habían coadyuvado a construir la vida de turbulencia por la que había atravesado Venezuela. Pérez Jiménez, entonces, magnánimo, se había decidido en favor del perdón. También se puede observar aquí las primeras expresiones acerca de lo que pensaba hacer de Venezuela en un corto periodo y de los planes destinados a construir un Estado poderoso, capaz de ocupar el primer plano de los entes públicos de América, dadas sus riquezas naturales, su posición geográfica y la capacidad de sus habitantes. Detrás de esto vendría la reconquista de los territorios perdidos en los diferentes laudos, sentencias y arreglos que menguaron notoriamente el mapa de Venezuela. Más adelante, continúa diciendo el nuevo presidente, el 24 de noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas, reafirmaron sus postulados del 18 de noviembre del 45. La nación recibió con alborozo la nueva determinación de la institución castrense. A partir de esta fecha, los principios de rehabilitación del bien nacional se han aplicado en todos los órdenes de la vida venezolana, sin distinguir entre clases sociales, regiones geográficas o condiciones políticas de los ciudadanos. El gobierno aceptó íntegramente la responsabilidad de sus actos porque nunca inició la violencia. Las medidas que en ocasiones han tomado obedecen a la necesidad de contener la violencia y aplastar el terrorismo con que los enemigos del bien nacional han pretendido de nuevo llegar al poder. Acá repite 2 veces el concepto del bien nacional que él y su camarilla representan en contra de sus enemigos, los enemigos de tal bien, que no eran otros que los adecos y más tarde los comunistas, los urredistas y los copellanos. Ahora en el poder, sin socios de ninguna naturaleza, los hombres de la camarilla consideraban que había llegado el momento de poner en práctica sus ideales, todo lo cual había sido ya iniciado en el momento en el que habla Pérez Jiménez, pues se nos dice de seguidas que se había cumplido la más vasta, útil y fecunda labor administrativa de la política del bien nacional. No consiste en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares, sino en un elevado y noble aprovechamiento de los hombres y del medio venezolano.
Entre los párrafos transcritos habla Pérez Jiménez por primera vez de algo que iba a construir como un leitmotiv de su acción política y de sus discursos. Nos referimos a la rehabilitación del bien nacional. Su gobierno, según la propaganda oficial, era el del bien nacional. No sabemos si el empleo de esta expresión fue casual o si obedecía ya a propósitos claramente definidos de toda una política que se iba a implementar en el país. Quizás fuera lo primero y de alguna persona perspicaz viera la oportunidad de sacarle filo a una idea que, en forma no preconcebida, usara Pérez Jiménez. Fuese lo que fuese, es lo cierto que en esta alocución vio por primera vez la luz del día la consigna del gobierno del bien nacional. Desde los tiempos de Juan Vicente Gómez no se escuchaban estas denominaciones con las cuales aspiraban a pasar a la historia los dictadores. Castro fue el hombre de la restauración, Gómez el de la rehabilitación nacional y Pérez Jiménez el de el bien nacional. Ni López Contreras, ni mucho menos Medina se valieron de cosas semejantes, puesto no necesitaban justificar la forma como llegaron al poder, ya que ella se explicaba por sí misma. En cambio, los dictadores debían aparentar ante el pueblo que iban a producir transformaciones importantes sobre el fondo de la situación existente. Por ser trascendente su aparición, se escudaban tras aquellas frases de relumbrón. López, sin embargo, en cierta ocasión hubo de decir que si llegaba a ejercer la dictadura, ella sería la del bien, pero de allí no pasó. Por otra parte, esboza también el orador la idea de que el individuo y su bienestar no son el objetivo del Estado y de la política, sino al revés, es decir, el individuo al servicio del Estado. Tal era la idea central que guiaba todos los propósitos de su gobierno: lograr un Estado poderoso, rico, militarmente bien armado, económicamente desarrollado, de tal manera que pudiera realizar todo el vasto plan de reconquistas y quizás de conquistas territoriales que en su mente abrigaba Marcos Pérez Jiménez. Al referirse al empleo de la violencia oficial contra los adversarios, hace constar que jamás la inició él, tal violencia, y que las medidas adoptadas obedecían solo a la necesidad de aplastar la subversión y el terrorismo. Olvidaba Pérez Jiménez que el acto mismo de derrocamiento realizado contra gallegos era un acto de violencia inusitada que autorizaba el empleo de formas violentas para combatirlo. Naturalmente que la oposición clandestina utilizó la violencia en forma absolutamente incorrecta, en forma tal que solo pudo cosechar la derrota. Pero tal cosa es harina de otro costal. La violencia engendra violencia y la réplica exacerba aún más el empleo de la violencia. Es un dogma de la política que conviene no olvidar con tanta facilidad, al menos cuando la violencia asume la forma de terrorismo individualista y anárquico, no cuando es ejercida por las masas. Encontramos otros conceptos complementarios de lo que pudiéramos llamar la doctrina de Pérez Jiménez. Además de la cuestión del bien nacional, nos habla de la grandeza que Venezuela merece, lo cual no es otra cosa distinta de cuando dijimos hablar de el concepto perjimenista acerca de la función del Estado y del individuo, sometido totalmente al servicio de aquel. De aquí emanaban todos los proyectos de desarrollo económico y militar puestos en ejecución por Pérez Jiménez y su camarilla, tal como tuvimos oportunidad de analizarlo cuando escribimos sobre la política económica de la dictadura a comienzos de este tomo. Según Pérez Jiménez, aunque el desenvolvimiento constitucional tuviese carácter fundamental, más importante era el cumplimiento del bien nacional, es decir, la realización de los proyectos abrigados por él y su camarilla, consistentes en el engrandecimiento del Estado, la grandeza que merece Venezuela. Así, lo primario no es la libertad y el bienestar del hombre, sino el poder del Estado. Más adelante nos larga otro concepto, que es el del ideal nacional, sin que nos diese una definición clara de él. Así, el régimen perjimenista ha pasado a la historia con su consigna de haber sido el régimen del bien nacional y del nuevo ideal nacional, a lo que se agregará posteriormente otro concepto, como lo fue el de la transformación del medio físico.
nos toca despedirnos. El tiempo verdaderamente no alcanza para analizar todos los detalles, estas 80 páginas de este maravilloso capítulo sobre el golpe de Estado del año, es decir, el golpe de Estado y el fraude. Es un golpe de Estado de la voluntad popular. El fraude del año 1952, los diferentes manifiestos de URD. Y bueno, un capítulo curioso cuando convocan al señor Jovito Villalba a que se haga presente ante las autoridades. Y las cosas que pasan desde el 52 hasta el 58, enero del 58, cuando cae Pérez Jiménez. Hay otro capítulo interesantísimo que no podríamos dejar de comentar y quizás hagamos otro programa al respecto, que es el fraude electoral que comete el propio Pérez Jiménez en 1957. Si les interesa que hablemos del fraude electoral de 1957, escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librerías radio en Twitter y en Instagram para producir un programa con ese contenido. Escuchamos hoy este texto de Juan Bautista Fuenmayor, de su libro Historia de la Venezuela Política Contemporánea. Gracias a Marcos Fuenmayor, quien nos ha facilitado este texto en PDF y ha hecho, ciertas anotaciones interesantes sobre el proceso político venezolano. Es hora de despedirnos. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.